Cuando nosotros comprábamos un kilo de carne que costaba 23, 24 bolivianos y hoy lo estamos comprando en 53, ¿cuánto es la inflación en realidad que está sucediendo? Esta posición del gobierno de exigir a la Asamblea Legislativa y a los actores políticos la aprobación de más de 16 créditos que se encuentran congelados prácticamente en la Asamblea Legislativa, que suman aproximadamente un poco más de 1.800 millones de dólares. Obviamente viene a paliar de alguna manera la necesidad de liquidez de efectivo que tiene el gobierno nacional, sobre todo cuando tiene que afrontar temas como el tema de la subvención de los combustibles, la importación de combustibles y también el tema del compromiso con deudas que tiene eh, para finalizar el año. Entonces, en realidad es una acción, podemos decir, eh, de corto plazo que va a significar un alivio en el corto plazo, pero no una solución definitiva a la crisis y a los problemas que aqueja el país. Cuando nosotros hablamos de que Bolivia está con una deuda pública bastante elevada, estamos hablando de que esta deuda pública, que es la suma entre la deuda externa y la deuda interna, estamos hablando que supera el 80% del Producto Interno Bruto. Si eso le damos un valor individualizándolo entre los habitantes de Bolivia, podemos decir que los bolivianos estamos endeudados con casi 4.000 dólares cada boliviano. Entonces, es muy difícil que solamente con créditos podamos darle solución a la economía y a esta crisis que se está viviendo en estos momentos. Así es, Rubén. Sin embargo, esta aprobación eh, por el momento es incierta. ¿Qué pasaría en caso de que la Asamblea Legislativa una vez más bloquee los créditos y sobre todo estos que son tan urgentes y son tan rápidos de aprobar? Claro, indudablemente el gobierno no tiene mucha cintura, podemos decir, para poder afrontar lo que queda del año con los requerimientos de combustible que se tienen y con los pagos de deuda externa que se tienen programados hasta diciembre. El hecho de que no se logre la aprobación en la Asamblea Legislativa obviamente va a desencadenar o va a profundizar la crisis en la cual estamos viviendo. Es muy seguro que vamos a tener con mayor fuerza, podemos decir, la falta de combustible, vamos a tener también la elevación de mayores de costos de los productos de la canasta familiar y obviamente la situación va a repercutir con acciones un poco que pueden ser hasta sociales, ¿no? O sea, la crisis se va a profundizar porque lamentablemente el gobierno requiere esta liquidez urgente. Y además que ha dicho el gobierno nacional de que requiere también este financiamiento para garantizar el hecho de que puedan desarrollarse las elecciones, porque no nos olvidemos que es un presupuesto bastante también importante para la ejecución de las elecciones, que no solamente es a nivel nacional, sino también en el resto de los países donde hay presencia boliviana. Entonces, la crisis se puede agudizar y obviamente sería complicado para el gobierno y para el país. Ahora, en este momento, Ramiro o Rubén, perdón, el problema central, si se quiere, de la economía está en la inflación, es decir, tenemos que salir de la inflación a como dé lugar. Claro, en realidad la economía boliviana tiene problemas estructurales graves, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que manejamos un déficit fiscal bastante elevado que está bordeando el 12%. ¿Qué significa para el ciudadano común entender este concepto de déficit fiscal? Significa que Bolivia gasta más de lo que recibe, podemos decir. Recibe 40.000 millones de dólares, por ejemplo, y sin embargo gasta 46.000 millones de dólares. Es decir, tenemos un déficit que supera los 6.000 millones de dólares cada año. Si eso sumamos la subvención de los hidrocarburos, los pagos de deuda externa, o sea, en pocas palabras, estamos manejando una economía, ¿no?, en la cual estamos en constante déficit. Por lo tanto, esto nos genera, en primer lugar, lo que ha sucedido con la, podemos decir, disminución considerable de nuestras reservas internacionales netas y obviamente la falta de liquidez en dólares, lo que ha significado posteriormente en la inflación que se está dando en nuestro país. Y esta inflación la estamos viviendo todos con la elevación de los productos de la canasta familiar. Entonces,
Hay que ajustar ese aparato, podemos decir, el aparato del Estado, hay que reducir muchos ministerios, pero todo eso se lleva adelante con medidas de cambio estructural, que dentro de la política del gobierno difícilmente lo están considerando porque tienen otra tónica, otra filosofía económica, ¿no? Que está más orientada al gasto público. Sin embargo, el resultado de todos estos años de ese modelo económico nos muestra la realidad que estamos viviendo, ¿no? Una economía sin producción, una economía con inflación y una economía donde se está paralizando prácticamente el desarrollo de los actores principales que hacen la actividad productiva y de exportación del país. A su juicio, en este momento, ¿dolarizar la economía podría ser una de las soluciones a corto plazo? Hasta cierto punto sí, ¿no? Pero no es una solución, podemos decir, determinante, ¿no? Lo determinante prácticamente es lo que todos entendemos y todos creo que del padre, de la familia, de la casa, la ama de casa. Es sencillo, si Bolivia tiene un presupuesto de ingreso de 40.000, tiene que ajustarse a ese presupuesto para poder salir y poder manejar cuentas claras y detalladas. Otro elemento es la pesada carga, por ejemplo, de la subvención de los hidrocarburos. Estamos hablando de considerables cantidades de recursos que lamentablemente ayudan a llevar adelante la subvención, pero eso repercute después ¿en qué? En el déficit fiscal y de esto posteriormente en la disminución de nuestras reservas internacionales y posteriormente en nuestra elevación de los productos de la canasta básica, la inflación. Sí, la dolarización puede ser un paliativo, pero las reformas deben ser estructurales, profundas. ¿Cuál es el problema que nos plantea ahora, por ejemplo, esta futura elección? Tenemos la posibilidad que el gobierno nacional o el MAS, por ejemplo, nuevamente sea gobierno, pero va a mantener este tipo de política económica porque es su modelo que está manejando. Y si, por el contrario, ganara alguno de los candidatos de oposición, asumiría, pero con una, podemos decir, debilidad política en la Asamblea Legislativa. Hay muchos partidos y obviamente estaríamos en una situación de demasiadas alianzas para profundizar cualquier, podemos decir, cambio estructural en la economía. Esa sería la percepción de lo que puede suceder en los próximos años. Para Ricardo Hausmann de Harvard, el déficit fiscal ya habría superado el 10% en el país y para él las autoridades en Bolivia no están contando la realidad, es decir, la situación económica es más grave aún de la que estamos percibiendo. ¿Será tanto así? Sí, efectivamente. Fíjense ustedes que el gobierno nacional nos ofrece cifras donde indica que el déficit fiscal está bordeando el 8%. Sin embargo, en realidad, como dice Ricardo Hausmann, estamos por encima del 10%. Hay analistas y estudiosos que, según los cálculos, estaríamos nosotros en un 12% de déficit fiscal. Pero además, Hausmann nos habla de la inflación. Los datos que arroja el gobierno nos indican, por ejemplo, de que podríamos estar terminando el año nosotros hasta, fíjense usted, hasta con un 15% de inflación. Sin embargo, hay una realidad. Cuando nosotros comprábamos un kilo de carne que costaba 23, 24 bolivianos y hoy lo estamos comprando en 53, ¿cuánto es la inflación en realidad que está sucediendo? Cuando nosotros compramos un kilo de arroz en 6, 7 bolivianos y ahora lo estamos comprando en 13 bolivianos. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿En realidad es un 10% de inflación, de pérdida del poder adquisitivo de la moneda, o estamos por encima? Y Hausmann lo dice, estamos por encima del 30%. Y él más da un pronóstico. Dice, al finalizar el año en Bolivia, vamos a llegar de repente hasta un 50% de inflación, que es prácticamente sería, después de Venezuela, la más alta inflación de Latinoamérica, ¿no?